Muchas bendiciones. Dios te bendiga de manera especial, de manera poderosa. Estamos aquí como siempre en tu canal Excelencia Cristiana Televisión, donde Dios tiene una palabra para ti que sé que va a ser de mucha bendición y de mucha edificación para tu vida. Te habla tu hermana y amiga Cindy Jaques, gloria a Dios, y estamos aquí como siempre dando una palabra que Dios pone en el corazón de esta vasija, que no es nada, sino que todo lo que podemos dar y podemos hacer es para su gloria y para su honra. En este precioso día queremos hablar acerca de un tema que sé que va a ser de mucha bendición y va a abrir los ojos de muchas personas. Y yo quiero que hablemos acerca de el peligro de ignorar la voz de Dios. ¿Por qué es tan importante que nosotros estemos atentos y con nuestros oídos abiertos a la voz de Dios? ¿Por qué hay mucha gente que ahora mismo está pasando por momentos muy difíciles, que está viviendo situaciones muy dolorosas, que está viviendo etapas en su vida que no debieron de vivir? Están así porque sin darse cuenta o tal vez conscientemente ignoraron la voz de Dios. Y es importante que nosotros podamos saber la importancia de siempre estar escuchando y atento a la voz de Dios, y también la importancia de las consecuencias que pueden llegar a nosotros por ignorar la voz de Dios. Así que en esta preciosa hora quiero que, si tú tienes tu Biblia ahí, la abras conmigo y vamos a estar leyendo en Primera de Reyes, capítulo 13. Primera de Reyes, capítulo 13, y vamos a leer desde su versículo 14 en adelante. Amén. La palabra de Dios se lee así como están escritas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Y entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua de allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comiese pan ni bebiese agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tus palabras son vida. Gracias porque ellas son alimento. Gracias porque ellas son, Dios mío, nuestro refugio, Dios. Ellas son las que nos ayudan, Señor, a poder avanzar, Dios mío, a poder seguir adelante. Habla, Espíritu Santo, conforme a la necesidad de cada vida que va a ver y a escuchar este video, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Como decía al principio, el título de este video o del tema que vamos a estar hablando en este video es del peligro de ignorar la voz de Dios. Hermano, y es algo tan pero tan real, y es algo que tanto estamos viviendo en estos tiempos, porque en estos tiempos la gente lo que más está haciendo es ignorando la voz de Dios. La voz de Dios viene siendo ignorada en muchas ocasiones. La Biblia habla desde el principio acerca de la historia de Noé,
Cuando Noé predicaba y hablaba y decía que venía un diluvio, pero la gente nunca le prestó atención porque la gente estaba ignorando la voz de Dios. Cuando tú ignoras la voz de Dios, el 99%, vamos a decir, de lo que está pasando en tu vida es que tú estás desconectado de Dios, estás envuelto en algo, porque siempre el enemigo pone algo en tu vida para que tú ignores la voz de Dios. Siempre hay un entretenimiento, siempre hay una tentación, hay un pecado, hay algo que tiene la gente arropada para que no pueda ver la verdad y para que no pueda darle la importancia a lo que Dios está diciendo. Pero lo más grande de esto es que hay gente que anteriormente sí han escuchado la voz de Dios, sí conocen cómo Dios habla, sí saben las cosas que Dios dice, pero ellos no han decidido ponerle atención y darle el valor a lo que Dios está diciendo el día de hoy. Y es algo muy peligroso, hermano, porque si la gente supiera lo que pasa cuando tú ignoras la voz de Dios y las fatales consecuencias que llegan a tu vida, sería algo que si tú supieras lo que viene por ignorar la voz de Dios, tú nunca lo harías. Yo he visto, hermano, personas que Dios le ha hablado. Hace poco yo vi el caso de un joven que el Señor lo estaba llamando y le estaba diciendo, mira, ven, arrepiéntete, busca a Cristo. El joven decía, no, yo no puedo, yo soy muy joven para yo meterme en eso. Estaba envuelto en el mundo, en cuantas cosas que ofrece el enemigo. Y siempre le hacían el mismo llamado y siempre él decía que él estaba muy joven, que más adelante él se iba a entrar a la iglesia. Pero lamentablemente, hermano, a los 19 años, ese joven tuvo un accidente, estaba en un motor, iba a una velocidad alta, lamentablemente cayó, se golpeó, cuando se paró, se levantó muy normal y luego de esto empezó a sentir un dolor tremendo, empezó a sangrar, va al hospital y cuando llega allá le dicen todos sus órganos están desbaratados. Así le dijeron los médicos, usted tiene todos los órganos desbaratados. Y como a las 2 o 3 horas, lamentablemente el joven falleció. Y muchos dirán, wow, 19 años. Sí, con 19 años, porque sabemos el día que estamos aquí, pero no sabemos cuándo nos vamos. Hay gente que el enemigo le pinta una ilusión y una mentira. ¿Para qué? Para tratar de opacar la voz de Dios. El llamado de ese joven era antes de morir. Dios quería que antes de que él partiera de la tierra, él pudiera entregar su corazón a Cristo. Pero Satanás le puso una mentira de que él iba a vivir hasta cierta edad. Entonces, hay muchos de nosotros que estamos ahora viviendo una mentira. ¿Por qué estamos caminando bajo la mentira? Porque estamos ignorando la voz de Dios. Porque la voz de Dios muchas veces viene para hablarte lo que te gusta y muchas veces lo que te incomoda. Hermanos, y Job lo tuvo que decir. Job dijo, ¿acaso recibiremos de Dios solamente el bien y el mal no recibiremos? Job dijo, solamente podemos recibir las bendiciones del Señor, pero no podemos recibir el proceso. O sea, nosotros tenemos que entender que cuando la voz de Dios habla, muchas veces te va a decir cosas que te agradan, pero muchas veces te va a decir cosas que tu carne no quiere escuchar. Pero hay un peligro grande cuando tú ignoras la voz de Dios. Estamos viendo cristianos que Dios le está diciendo desde hace mucho tiempo que tienen que levantarse, que tienen que activar la búsqueda, que tienen que buscar más, que tienen que orar más, que tienen que entrar más en la presencia, que tienen que hacer más la obra, pero ellos siempre dicen para después. Ellos siempre dicen más tarde, ellos siempre dicen mañana, ellos siempre dicen, porque siempre va a haber una excusa que va a tratar de justificar el mandato que Dios te está dando. Pero el punto aquí es que esto no es cuestión de lo que tú creas, sino que cuando Dios habla es porque Dios va a cumplir. Toda la palabra que sale de la boca de Dios, hoy la vemos como un resultado. Porque todo lo que Dios dijo lo hizo, incluso el aire que tú estás respirando, el piso que estás pisando,
todo fue hecho por su palabra. Y yo sé que el hombre fue hecho por sus manos del polvo de la tierra, pero antes de hacernos, él habló y dijo, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Primero lo habló y luego lo hizo. O sea que todo sale de la boca de Dios. Entonces, cuando Dios te da un mensaje, cuando Dios te manda una palabra, no la ignores. No te hagas, como dicen aquí en República Dominicana, el chivo loco, porque hay un peligro terrible cuando alguien ignora la voz de Dios. La voz de Dios llega siempre con un propósito. Cuando la voz de Dios llega para uno, cambiar. Muchas veces nosotros estamos en un camino que no es el que Dios quiere. Y Dios llega para redireccionarte. 2, la voz de Dios llega para cumplir en el presente o en el futuro. Siempre todos los hombres de Dios en la Biblia se movían bajo la voz de Dios. Abraham pudo ver la manifestación de la promesa porque escuchó la voz de Dios. Incluso cuando Abraham falló en el sentido de que Sara hizo que Abraham tomara esa decisión, que no era la voluntad del Señor con Ismael, vemos aquí que siempre Dios le recordó cuál era su promesa y lo que Dios dijo desde el principio. Aunque ellos trataron tal vez de hacer otra cosa, Dios lo estableció hasta el final. Porque la voz de Dios es verdadera. Si hay algo verdadero en la voz de Dios, tu corazón te engañará. Tus emociones te engañarán. La gente te tratará de confundir. Por eso no podemos caminar por esas voces. Habrá muchas voces que tratarán de entorpecer la voz de Dios. Y aquí lo vemos, la Biblia habla acerca de este profeta. ¡Wow! Este profeta tuvo un ministerio que cuando yo leí esta historia y la leo y la releo, es algo que me impacta, pero también algo que pone como un temor, hermano, en mi corazón. Porque este hombre fue tan usado por Dios. La Biblia habla acerca de este hombre. Profetizó en los tiempos de Jeroboam. Y dice la Biblia que este hombre fue allá mismo. Dios lo envió. Y le dijo, altar, 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 vas a caer. Y así mismo fue. Y dice la Biblia que cuando el rey se levanta en contra de él para que lo agarren y lo maten, dice que cuando levantó su mano, la mano se le secó. Oiga, hermano, y no la pudo mover más. Pero dice que el profeta oró. Y cuando el profeta ora, la mano vuelve y se le restaura. Y dice la palabra de Dios que Jehová le había dado una palabra. Y le había dicho, no comas pan, no bebas agua en el lugar a donde vas. Así mismo como vas, así mismo tienes que regresar. Pero un profeta, que se habla de un profeta viejo, escuchó lo que este profeta joven había hecho. Y la Biblia dice que él se levanta y va detrás de él. Pero va detrás de este hombre para quererlo sacar y desviar del plan de Dios. Y así como el profeta joven y el viejo, así hay mucha gente. Hay gente que están tocando tu puerta para que tú ignores la voz de Dios. Hay gente que te está dando propuestas para que tú ignores lo que Dios te dijo desde el principio. Hay gente que es el mismo Satanás y los demonios que le están moviendo a tu vida para que tú ignores la voz de Dios. Dios le había hablado a este profeta y Dios le había hablado y Dios le había cumplido. Y vemos aquí que cuando él fue a donde el rey, Dios respaldó la palabra que salió de él.
Pero el punto no está en esto. Es algo increíble que este joven se dejara engañar, porque viendo la mano de Dios, porque viendo el respaldo de Dios, no pudo guardar la palabra, no pudo obedecerla y no pudo mantenerse escuchando la voz de Dios verdaderamente y mantenerse en ella. Y así como Él, podemos ser cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros podemos hoy ver la mano de Dios, ver su respaldo y al otro día dudar de que Dios no puede obrar o dudar de algo que Dios no ha dicho que no haga. Yo no creo, hermanos, en que Dios le haya dicho algo a una persona y luego le diga otra cosa. Porque yo estoy segura de que Dios no cambia su palabra. La Biblia dice que en Él no hay sombra de variación. Si Dios te dijo que no te quiere en un lugar, sal de ahí. No trates de acomodar y de escuchar la voz del enemigo para mantenerte en el lugar que Dios no quiere que tú estés. No trates, porque cada vez que la voz de Dios es ignorada, ¿cuál voz tú crees que es escuchada? Cuando la voz de Dios es ignorada, es escuchada la voz del enemigo. Es escuchada la voz del corazón. Muchas veces es escuchada la voz del sentimiento. Muchas veces es escuchada la voz de la gente. Pero siempre hay una voz que parece, porque si usted se da cuenta, ¿qué fue lo que Satanás utilizó aquí? Utilizó la boca de un profeta. Hermano, él era un profeta, pero en ese momento se le metió el enemigo. Por eso fue que cuando Jesús estaba con Pedro, Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Porque las palabras que estaban saliendo de Pedro no eran de él, eran de Satanás. Porque usted no puede fijarse en la gente. Usted tiene que estar seguro de lo que Dios le ha dicho. ¿Cuánta gente está viviendo una vida de derrota hoy por ignorar la voz de Dios? ¿Cuánta gente está en confusión? ¿Cuánta gente está en vergüenza? ¿Cuánta gente tomaron malas decisiones, decisiones desastrosas, decisiones que marcaron su vida porque ignoraron la voz de Dios y porque no obedecieron la voz de Dios? Hay personas que Dios le habla y ellos lo que hacen es que se ponen a porfiar con Dios. Se ponen a justificarse, se ponen a poner pretexto. Y Dios no quiere que tú pongas pretexto, porque cuando Él te llama, Él te respalda. Hay algo muy fuerte aquí. Y eso no solamente lo vemos en la historia de este joven. David fue otro que ignoró también la voz de Dios. Cuando David, dice la Biblia, que censa al pueblo, Joab se acerca a David y le dice: David, tú sabes que esto es algo que no le agrada a Jehová. Pero él no consultó a Dios. David lo hizo porque Satanás lo incitó para que él lo hiciera. Y censó. ¿Y qué pasó con la mala decisión que David tomó? Lo afectó no solamente a él, sino que afectó al pueblo. Porque cuando tú ignoras la voz de Dios, viene una consecuencia para ti y viene una consecuencia para tu casa. Es algo imprescindible, hermano. Es algo de suma importancia que la gente atienda a lo que Dios dice. Porque Dios no habla por hablar. Si Dios te dice, prepárate, es porque algo viene. Si Dios te dice, apercíbete, es porque algo se está acercando. Si Dios te dice, escóndete, es porque algo está por llegar. Dios te está dando esta palabra a ti para que tú despiertes, para que tú dejes de decir, eso no es a mí. Lo que se está predicando en la iglesia,
Eso es para fulano, no es para mí, yo estoy bien, viviendo bajo una mentira. Así hay gente dentro de la iglesia. Todos los mensajes no son para ellos, son para el marido, son para fulanito, son para el primo, son para el hermano, pero para ellos no. Porque ellos viven en una burbuja de mentira. Porque el enemigo ha sembrado una dureza de corazón que no lo deja escuchar la voz de Dios. Por eso, cuando Cristo se dirige hacia la tumba de Lázaro, lo primero que dicen es: quiten la piedra. ¿Cuál es la piedra? La piedra era el impedimento para que Lázaro escuchara la voz. Y muchos dirán: pero Lázaro estaba muerto. Claro, él estaba muerto. Pero Cristo necesitaba un canal para que el muerto escuchara vida. ¿Cuántas piedras no hay que están impidiendo que tú escuches su voz? Está tal vez la piedra del orgullo. Está tal vez la piedra de la justificación. Está tal vez la piedra del yo estoy bien. Está tal vez la piedra de no quiero soltar esto. Es mejor así. Porque hay dos puertas. Está la puerta estrecha y está la puerta ancha. Cristo quiere que su iglesia camine por la puerta estrecha. Porque muchos son los que entrarán por la ancha, pero pocos los que van a entrar por la puerta estrecha. Entonces, hoy Dios te habla a ti y te dice: si escuchas mi voz de que te arregles, arréglate. Si escuchas mi voz de que dejes algo que está siendo tóxico para ti, que está alejando mi presencia de ti, aléjalo. Pero no ignores mi voz. Porque el ignorar la voz de Dios es una fatal consecuencia. El ignorar la voz de Dios es tirarte tú mismo un balde de maldición. Y Dios no quiere eso para ti. Y Dios te está diciendo hoy: quiero que cuando escuches mi voz, la vivas, la cumplas, la acciones y la pongas por obra. Vemos que hay muchas desventajas cuando ignoramos la voz de Dios. Y la mayoría de veces cuando alguien hace eso es porque está muerto espiritual. Cuando alguien ignora la voz de Dios es porque hay una dureza en su corazón. Es porque hay un descuido espiritual. Es porque hay alguien que no quiere dejar lo que está haciendo. Eso me acuerda a mí, para la gloria de Dios. No soy pastora, pero mi mamá es pastora. Y todo el que es hijo de pastor entiende mi posición. Al tú tener un familiar o más directamente tu padre o tu madre que están en el ministerio pastoral, prácticamente te metes en ese campo y puedes ver muchas cosas que pasan en el pueblo. Y literalmente, hermano, yo he visto gente, lamentablemente, vi el caso de una joven de 27 años que ignoró la voz de Dios. Dios hablaba tanto con esa muchacha y Dios le decía: cambia. Mira, hermano, eso fue algo tan poderoso que todos los mensajes llegaban, predicadores, llegaban gente y Dios le daba la misma palabra. Porque es como yo le decía a ustedes desde el principio: Dios no cambia su palabra. En ti puede haber inestabilidad, en Dios no. Tú puedes hoy levantarte y decir: ay, estoy feliz. Mañana levantarte y decir: ay, estoy triste. Pero en Dios no. Dios siempre tiene una misma posición.
Hermano, y es increíble lo que pasó con esta joven. Porque esta joven, Dios le había hablado de todas las maneras. Y el problema de ella, se lo digo porque por su actitud y sus acciones, y sobre todo por lo que el Espíritu revelaba, de ella no era que ella no escuchaba a Dios, ella lo escuchaba. El problema era que ella lo ignoraba. Hermano, y da pena lo que pasó con ella, porque endureció su corazón a Dios. Y lamentablemente el día de hoy no está con nosotros. ¿Por qué no está con nosotros? Porque ignoró. Porque a veces hay gente que cuando escucha esta palabra, que muchas veces doy una palabra aquí, que es una palabra que para mucha gente no le gusta, porque es dura. ¿Sabe qué hace la gente? Agarra pa y quita el video. Y eso es un error. Porque Dios te corrija y tú sientas que la palabra te golpee, tú no puedes, tú tienes que dejar que la palabra te siga golpeando. Porque la palabra que te golpea es la herramienta del alfarero para darte la forma que te llevará al cielo. No te creas que cualquier cosa o cualquier persona entrará. Dice la Biblia que ni carne ni sangre entrarán al reino de los cielos. Solamente aquellos que hagan la voluntad del Padre. Dios no te está preparando solamente para darte una bendición aquí. Hay gente que dice el proceso llegó. Y llegó el proceso para prepararme para entrar a la tierra prometida. Claro, Dios te tiene grandes bendiciones. Claro, Dios te tiene muchas cosas que te va a dar. Pero ese no es el fin del proceso. Dios te prepara, no es para la bendición. Dios te prepara para la salvación. Porque tu verdadera bendición será cuando tú venzas. Porque al que venciere, dice el Señor, yo le daré una corona. Y hay gente que no entiende lo que Dios está haciendo en ellos. Piensan que están siendo procesados para poder recibir una bendición y están siendo procesados para poder entrar en el reino de los cielos. Entonces, ignorar la voz de Dios es un peligro. ¿Acaso recibiremos el bien de Dios y el mal no? Dijo Job. Es increíble que cuando Dios corrige a la gente y le dice, deja la fornicación, deja la mentira, deja el chisme, deja de estar criticando a tu hermano, deja de estar hablando mentira, haciendo lo que tú estás haciendo, la gente le corre a eso. Porque la gente no quiere que le topen en el pelao. Porque cuando alguien tiene una llaga y esa herida se la limpian, eso duele. Pero es lo que te sana. Entonces, lamentablemente, yo moriré predicando la verdad. Yo sí. Porque lo único que me ha hecho libre y que yo he visto que ha libertado a los que están a mi alrededor, no ha sido cualquier palabra, ha sido la palabra de Dios en verdad. Su verdad. Porque hay muchas palabras que parecen de Dios, que tú crees que son palabras de Dios, pero no lo son. Ignorar la voz de Dios es un peligro. Puede ser hasta peligro de muerte. Escucha lo que Dios te está diciendo. Hay gente que si no se arreglan, Dios se la va a llevar. Hay gente que si no dejan el pecado, que si no dejan esa vida de mentira, no estarán aquí. Y yo sé que es una palabra que confronta, pero Dios quiere que tú te salves. Porque Dios no quiere bendecirte en esta tierra. Lo que aquí tú puedes tener
por eso Dios no le llama bendición, Dios le llama añadidura. Buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Busca el reino, busca su presencia, busca su Espíritu Santo, busca su voz. Y aunque su palabra duela, aunque su palabra sea contrario a lo que tú sientas, sea contrario a como tú eres, tú digas yo soy así, y Dios te diga no es como tú digas, es como yo diga, deja que Dios te moldee, deja que Él te cambie, deja que Él te transforme, deja que Él opere en tu corazón. Pero es mejor entrar al reino de los cielos con algo que nos falta, a entrar completos al infierno. Lázaro, yo decía ahorita detrás de cámara y hablaba con un siervo y le decía, mira la muerte de Lázaro y del rico. Una gran contrariedad para la gente. El ser humano podría decir, wow, Lázaro murió lleno de llaga, murió en maldición. Ay, hombre. Mira el pobrecito Lázaro, ¿cómo estaba? Así dice la gente en su humanidad. Pobrecito. El rico, wow. Mira cómo murió el rico, lleno de dinero, lleno de esplendor. Pero no es tu principio, es tu final. Y aunque ahora la gente te vea en prueba, y aunque ahora la gente te vea como que parece que tú estás en retroceso, tú no estás así, tú estás en crecimiento. Porque si alguno dice su palabra, que trate de salvar su vida, la perderá. Y dice, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Espero que este mensaje sea de bendición para tu vida y espero que aprendas a entender cuál es el propósito del Evangelio. Negarnos a nosotros mismos, vivir para Dios, caminar aunque nos falte o aunque nos sobre y seguir a Cristo, tomando nuestra cruz, tomando nuestro proceso, pero nunca, jamás separarnos de Él. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, no ignores su voz, escucha a Dios, obedece su palabra, porque Dios tiene cosas grandes para ti. Esto fue Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga.